grabación. Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, soy Miguel Ángel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar del mundo donde os encontréis. Y bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre la Alta California, cuando era parte del virreinato de Nueva España y de España. Ya sabéis que estaban estas tribus allí, en la Alta California. Y ya sabéis, luego van para allá los colonizadores, bueno, mayormente los frailes españoles y la gente que poblaba Nueva España, que son los ancestros de los mexicanos, tanto los mal llamados criollos, españoles americanos, aunque españoles eran todos, los hijos de españoles, los mestizos y los indígenas, ¿no? Todos los que poblaban lo que es México. Ya sabéis que luego la frontera se amplía hacia el norte, ¿no? Tanto con los frailes españoles como con los poquitos peninsulares que hay en lo que hoy en día es México, como con los novohispanos, que son todos los ancestros de los mexicanos. Así que bueno, vamos allá y vamos a hablar sobre lo que era California cuando estaban allí las tribus indígenas. Cuando San Junípero Serra condujo a España a la Alta California en 1769, albergaba el sueño de guiar a una multitud de indios a la salvación, para salvar las almas de los nativos. Misioneros franciscanos como Serra construirían 21 misiones, cortejarían a los indios de cientos de aldeas y finalmente bautizarían a casi 100.000 de ellos. Sin embargo, los franciscanos nunca vieron a los nativos de California como las personas que realmente eran, pues los padres creían que carecían de cultura, religión, política, historia y disciplina. Para Serra, los indios que encontró en el camino a Monterrey parecían estar totalmente desnudos como Adán en el paraíso, antes de la caída. Igual de habituales eran las opiniones del padre guardián Rafael Berger, que supervisó el establecimiento de las misiones desde la sede de los franciscanos en el Colegio de San Fernando de Ciudad de México, y denostó a los nativos californianos como salvajes desdichados, brutos e irracionales, caracterizados por la desnudez y el hambre. Décadas más tarde, en 1801, el padre presidente Fermín Francisco de Lasuen lamentó que los frailes aún debieran luchar por transformar a estos pueblos salvajes en una sociedad humana, cristiana, civil y trabajadora. Desafortunadamente, muchas de estas falsedades y prejuicios influyeron en casi todos los observadores de los indios de California durante el siglo XIX, y muchas perduran hasta el día de hoy entre la población no nativa de California. Sin embargo, generaciones recientes de historiadores, antropólogos, lingüistas y activistas indígenas pues han trabajado incansablemente para recuperar todo lo que los misioneros franciscanos y las posteriores generaciones de colonos angloamericanos no pudieron comprender, pues los nativos californianos eran a la vez diversos, populosos, complejos y disciplinados. Modificaron su entorno para optimizar los recursos vegetales y animales y crearon culturas y economías regionales que en su mayoría les sirvieron bien y permitieron que su número se multiplicara. A la luz de los descubrimientos de la investigación moderna, mediante desarrollos que misioneros como Serra no podrían haber anticipado. Pocos observadores de hoy concluirían que los franciscanos trajeron un cambio positivo a la California nativa. De hecho, la mayoría de ellos sostendrían que los españoles y novohispanos iniciaron cambios e impusieron creencias que continúan atormentando a los indios de California hasta el día de hoy, más de 250 años después de que los primeros colonos españoles y novohispanos se aventuraran en sus tierras natales. Fue hace unos 13.000 años, en una época en la que la península ibérica todavía estaba escasamente poblada por cazadores-recolectores, cuando los humanos llegaron por primera vez a California. Como sucedió, esto sigue siendo un objeto de debate. La mayoría de los grupos indios tienen historias de creación que vinculan su surgimiento con la creación de California misma o con el nacimiento del mundo. Muchos otros relatan un viaje desde una región lejana, a menudo un inframundo, y la mayoría sugiere que los pobladores originarios aparecieron en forma de espíritus o seres humanos animales. La ciencia moderna no contradice necesariamente estas creencias, sino que propone pues una historia cada vez más compleja del asentamiento original de la región.
Bueno, más bien ya sabéis que todas las tribus que no son pueblos originarios, pues las migraciones siempre han existido. El continente americano se llenó de pueblos, ¿no? De civilización que hace miles de años, pasando desde Asia por el estrecho de Bering cuando estaban los océanos congelados, y luego ya América, pues sé que el continente se queda aislado. Si bien los académicos han sugerido durante mucho tiempo que Norteamérica fue colonizada originalmente hace unos 13.500 años por personas que cruzaron el puente terrestre desde Siberia, lo que estaba comentando yo ahora mismo, pues el reciente descubrimiento de sitios arqueológicos en Monteverde, en Chile, que datan de hace al menos 14.500 años, y de restos humanos que datan de alrededor de hace 13.000 en la isla de Santa Rosa, frente a la California continental, sugieren que los pueblos paleoindios se asentaron en América siguiendo rutas distintas al puente terrestre desde el estrecho de Bering, lo que estaba yo comentando ahora mismo. Este trabajo arqueológico reciente, así como los estudios lingüísticos de las lenguas indias de California, sugieren una ruta de migración anterior en la que los nativos se movían lentamente, de cala en cala, por la costa, atraídos por la rica diversidad marina de los bosques de algas de las regiones costeras del Pacífico norteamericano. Entonces, pues está claro que ya fueran descendientes de cazadores de megafauna que cruzaron el puente terrestre del estrecho de Bering o de pueblos costeros paleoindios, los humanos habían habitado California durante más de 600 generaciones, cuando los españoles decidieron establecerse allí a finales del siglo XVIII. Los que van subiendo, los novohispanos que van subiendo de Nueva España, ampliando la frontera del norte, de lo que hoy en día es México. El primer periodo de asentamiento en California fue una época de cambio y evolución. A partir de hace unos 8.000 años, a medida que aumentaba la temperatura de la Tierra, la exuberante vegetación de California disminuyó y la mayoría de la megafauna desapareció. Los nativos se adaptaron por doquier, aumentando su dependencia de pequeños animales y plantas silvestres. Junto con estos cambios vino un aumento del sedentarismo, a medida de que las sociedades previamente basadas en grupos errantes se asentaron en aldeas. Estas adaptaciones llevaron a un aumento de la población. En el siglo XVIII, los habitantes nativos de California probablemente superaban los 325.000 e incluso podrían haber llegado a ser 1.000.000. Durante este periodo de rápido aumento poblacional, los grupos nativos se asentaron en casi toda California, excepto en las regiones desérticas más áridas y sofocantes. Con el surgimiento de la vida sedentaria en aldeas se configuraron cerca de 100 identidades étnicas tribales fuertes, sin carácter político, asociadas con territorios y límites bien definidos. Por lo general, estas tribus eran pequeñas, compuestas por entre 250 y 750 personas cada tribu. La mayoría tenían pues múltiples asentamientos, entre 100 y 250 habitantes, que compartían un linaje o un parentesco familiar entre ellos. Algunos grupos derivaban la descendencia de forma patrilineal, otros matrilinealmente. En California, los nativos hablaban hasta 87 idiomas diferentes, con cientos de dialectos locales, lo que convierte esta región en la de mayor diversidad lingüística de Norteamérica. Esto ya veremos que más adelante se perdió. Como observó el antropólogo Lowell John Bean hace 50 años, la complejidad cultural de los nativos californianos subvierte las suposiciones comunes sobre los cazadores-recolectores. Una región tan diversa y compleja como California, pero también había algunas características comunes entre muchos pueblos. El matrimonio era una institución muy respetada, y debido a que las aldeas eran pequeñas y el enlace entre parientes cercanos resultaba tabú por necesidad, las personas se casaban más allá de las fronteras de sus pueblos. El divorcio no estaba bien visto, ya que a menudo perturbaba las alianzas económicas y políticas, pero se aceptaba. Los hombres poderosos, a menudo líderes de su aldea, podían tener varias esposas y, de ser así, lo más probable era que fueran hermanas. El liderazgo político y económico era típicamente masculino y hereditario,
al igual que el liderazgo religioso en forma de chamanes. Si bien existían diferencias, todas las sociedades indias de California eran jerárquicas hasta cierto punto, y en la mayoría de las tribus, una élite controlaba el acceso al poder y vivía de forma distinta a la de los plebeyos. Casi en todas partes, los indios de California dependían de cientos de plantas y animales para su subsistencia, y lo que no podían recolectar en su propia región, a menudo lo adquirían a través del comercio y el trueque con sus vecinos. Los Chumash costeros construían grandes canoas para viajar a las islas del litoral y cazaban focas, nutrias y alguna que otra ballena. Al igual que otros grupos costeros, crearon unidades de intercambio usando como moneda las conchas de moluscos locales. Los grupos del interior a menudo pescaban salmones, mientras estos peces nadaban río arriba para desovar. Entre los alimentos básicos más fiables estaban las bellotas, muy abundantes en California, con al menos 15 especies de robles nativos de la región. En otoño las familias o grupos de parentesco recolectaban cientos de kilos de bellotas para consumirlos durante el año. Hace ya unos 3000 años, muchos grupos habían refinado la recolección y el procesamiento de estos frutos, que son venenosos si se comen crudos. Las mujeres las molían en morteros y creaban un alimento que luego lavaban para eliminar las toxinas y cocinaban, y servían como papilla u horneaban en una especie de pastel. Las relaciones entre grupos vecinos se regían por alianzas regionales y sistemas de intercambio. Las ferias comerciales y los bailes ceremoniales vinculaban a las personas y facilitaban el intercambio a través de las fronteras político-étnicas. También lo hizo la creación de una moneda comercial, generalmente en forma de cuentas, que hoy constituyen el elemento más común de los miles de sitios arqueológicos prehistóricos de California. Estas cuentas cambiaron con el tiempo, pero sirvieron como medios de intercambio estándar, dado que podían ensartarse en longitudes de medida variables. Así, las cadenas de cuentas estaban en el centro de los complejos ceremoniales de California y podían usarse como regalos, ofrendas funerarias y para apaciguar a las partes que de otro modo podían verse consumidas por disputas. Las relaciones entre humanos y deidades siguen siendo probablemente el aspecto menos comprendido del mundo de los californianos anteriores al contacto. Dicho esto, los pueblos nativos fabricaron una amplia variedad de instrumentos musicales, interpretaron innumerables canciones y bailes, y crearon petroglifos magistrales de animales y formas geométricas que hablan de sus deseos de comunicarse y conmemorar ideas y seres que trascienden la existencia terrenal de los humanos mortales. En particular, los indios de California dependían de la cestería, en lugar de la cerámica, para una extraordinaria variedad de tareas domésticas. Estas cestas no solo eran de diferentes tamaños y formas, sino que variaban en su técnica de fabricación y decoración de una región a otra. La gente del noroeste de California las entrelazaba. Los nativos del sur mostraban preferencia por las cestas enrolladas. Los pomos, uno de los cesteros más prolíficos de California, usaban tanto el trenzado como el enrollado. Y mientras que la cestería era competencia de las mujeres en toda California, solo entre los pomos y sus vecinos los hombres tejían estos útiles. Las cestas eran cruciales para la cosecha y el procesamiento y el almacenamiento de recursos, así como para la cocción y el consumo de alimentos. Las mujeres de California fabricaban cestas de carga para transportar materiales, cestas herméticas para líquidos y sopas, cestas de almacenamiento para guardar semillas y frutos secos, cunas para llevar a los bebés, cestas para cosechar semillas, sacudidores para aventar, secar y remover alimentos, objetos usados a modo de sombrero, trampas y lazos para capturar aves y peces, y cestas de presentación muy ornamentadas para comerciar y exhibir durante las ceremonias. Por lo tanto, un hogar típico de los indios de California podría tener docenas de cestas de todas las formas y tamaños. Los estudiosos estiman que una canasta de cocina de tamaño mediano requería de casi 4000 fibras de pasto de ciervo. Su producción conllevaba una ingente cantidad de trabajo doméstico, aparentemente lo que hizo posible
la adquisición de las materias primas para una cestería tan intensiva, así como para la economía de subsistencia de los nativos, fue la forma en la que estos administraron sus recursos locales, especialmente a través del fuego. Los indios de California no eran agricultores, pero sin embargo administraban intensamente sus tierras. Como bien saben los californianos hoy en día, el clima mediterráneo de la región es propenso a los incendios, y en todas partes los indios de California usaban el fuego para promover y maximizar los recursos de los que dependían. Los inviernos húmedos, que eran más comunes hace siglos, seguidos de veranos secos, a menudo situaban las regiones de California a una mera chispa de una deflagración. Los indios descubrieron que si se controlaban adecuadamente, los incendios podían promover el crecimiento de muchas plantas que valoraban, así como crear terrenos de alimentación ideales para aves y mamíferos. Los incendios también podían librar a las aldeas de insectos y roedores y eliminar la maleza molesta. Además, con el reverdecer que seguía un incendio surgían brotes rectos y tallos ideales para la producción de cuerdas y cestas. Al provocar incendios estratégicamente y controlar los que ocurrían de forma natural, los indios de California promovieron una diversificación de hábitats ricos que les permitieron prosperar. Los nativos administraban sus tierras en un ciclo de rotación y los estudios actuales estiman que quemaban aproximadamente el 15% de la región anualmente. Esto es bastante, es un número a considerar. Gracias a los incendios, ya fuesen provocados o los que ocurren de forma natural a fines del verano o principios del otoño, los grupos indios, que operaban en números relativamente pequeños, podían organizar su trabajo de forma sencilla y predecible para la recolección masiva de recursos, ya fuesen bellotas, otras plantas y productos vegetales, insectos, peces o conejos. Si bien a menudo uno imagina a los indios de California cazando un ciervo con arco y flecha, parece que eran cazadores comunales, que usaban el fuego para ahuyentar a los animales hacia acantilados o espacios estrechos donde podían ser abatidos. Aunque los misioneros creían que los indios de California nunca se preparaban para el mañana, los nativos tenían experiencia con sequías e inundaciones, y hacía mucho tiempo que habían creado sistemas y métodos para preservar y almacenar lo que necesitaban para sobrevivir. Las bellotas se procesaban y almacenaban mucho antes de su uso, al igual que las semillas y los piñones, bayas, raíces y tubérculos. Se sabía que los pueblos costeros secaban y almacenaban algas marinas para su uso durante el invierno. El pescado se secaba y almacenaba, al igual que los mamíferos, las aves y los mariscos. Gran parte de esta recolección y preparación de alimentos estacionales a menudo se producía en aldeas periféricas, y los suministros se transportaban de regreso a las aldeas centrales, para su uso durante la temporada húmeda y fresca de invierno. Estos sistemas entrelazados de manejo de incendios, recolección a gran escala y almacenamiento de excedentes de alimentos hicieron que los nativos de California fueran únicos en las Américas y una especie de enigma para los invasores europeos y los antropólogos que comenzarían a estudiarlos a principios del siglo XX. La California primitiva, debido a la gestión altamente cualificada de la tierra por parte de los nativos, era la región más densamente poblada de Norteamérica, al norte del México central. Sin embargo, casi todos sus habitantes, para horror de los españoles y novohispanos y más tarde de los colonos angloamericanos, se establecieron de manera descentralizada en sistemas de gobierno semiautónomos a pequeña escala, que unos y otros tomaron como prueba de que los nativos de California eran un pueblo cuyo desarrollo se había detenido en casi todos los sentidos. Fray Junípero Serra vio inicialmente a los indios de California como inocentes prelapsarios y los observadores posteriores han tenido puntos de vista igualmente románticos e inexactos de la California anterior al contacto como un paraíso primordial. Los indígenas crearon una tierra de abundancia a través de la gestión del fuego, pero el conflicto, la lucha, la violencia, las enfermedades, la hambruna y la mala gestión de los recursos también caracterizaron su mundo. Al crecer en número, habitar aldeas más grandes de forma más sedentaria y con una dieta menos variada, los indios de California
acabaron experimentando una mayor incidencia de carencias nutricionales, enfermedades infecciosas y problemas relacionados con aguas residuales y parásitos irritantes. La evidencia arqueológica en forma de restos óseos también sugiere un aumento de la violencia física que comenzó hace unos 2000 años. Asimismo, las investigaciones arqueológicas más recientes sugieren que como resultado de la caza excesiva de megafauna, especialmente de ciervos y alces, y también la pesca del esturión, más y más indios californianos tuvieron que recurrir a alimentos secundarios como animales y peces más pequeños, y cada vez más a la explotación intensiva de bellotas. Además, el estudio de restos óseos en la región de Santa Bárbara sugiere que la escasez de alimentos y las deficiencias nutricionales no eran compartidas por igual por los aldeanos, y las familias de la élite monopolizaban los alimentos y la riqueza. Lo más probable es que la competencia entre familias, linajes y aldeas por recursos cada vez más escasos creara un ambiente de violencia y guerra. Sin embargo, es evidente que los desafíos a los que se enfrentaban los indios de California antes de la invasión y colonización europea eran progresivos y manejables. Si bien gran parte del mundo anterior al contacto de los indios persistiría en el periodo histórico temprano y más allá, nada podría preparar realmente a los indígenas para la devastadora invasión de plantas, animales, enfermedades, misioneros y soldados que comenzó en 1769. El hecho de que fragmentos de mundos y comunidades nativas anteriores sobrevivan hoy es un testimonio de las creencias y prácticas que perfeccionaron durante los miles de años que tuvieron California para ellos solos. Bueno, aquí podéis ver este mapa donde tenemos los pueblos de California. Vamos a hablar de lenguas y comercio. Y bueno, los principales puntos de comercio pues lo tenían entre las marismas y los lagos secos. Y bueno, las familias lingüísticas de estos diferentes pueblos que poblaban lo que es toda California, Alta California, ¿no? Baja California. Tenemos a los Miwok, que su familia lingüística es la Penuti, los Chumash, que es de habla ocana, los luiseños, que su lengua es azteco-tanoana, los Yuki, que es de lengua yukiana, y los tatavíos, que son de una lengua que es prácticamente desconocida. O sea, no saben a qué ramas lingüísticas puede venir. Yo lo que ignoro, no lo sé, los luiseños, como es de lengua azteco-tanoana, no sé si puede ser familia de los, como es azteco-tanoana, de los utes aztecas, de donde vienen tanto los mexicas como otros pueblos que se quedaron en Norteamérica, que son también de lengua ute azteca. Y bueno, había pues muchos productos que comerciaban entre ellos estos pueblos. Desde cuentas, alimentos, arcos, vallas, bellotas, cazas, cerámica, la cestería que ya hemos hablado antes, las conchas, el cuero, las flechas, las herramientas, las hierbas, las larvas, las mantas, los moluscos, los morteros de piedra, las joyas de obsidiana, las patatas, los perros, pescados, las pieles, piñones, las puntas de flecha, sal, semillas y zapatos. Todas estas cositas pues las comerciaban entre ellos. Y además hay otros pueblos como los Maidú, los Wintú, los Pomos, los Miwos, también los Miwos de la costa, que es otra rama aparte, los Salinos, los Serranos, los Diegueños, los Gabrieleños. Bueno, y este ha sido el vídeo de hoy en el canal hablando sobre las tribus de California, Alta California, cómo estaba en el virreinato de Nueva España. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dadme like, compartid. Un saludo a todos y nos vemos en el canal.